abordar el tema de hoy, estamos muy contentos de tener con nosotros a José Manuel Vecino, quien nos presentará su visión sobre los desafíos que enfrentará el área de recursos humanos en los próximos años. José Manuel es especialista en gerencia de recursos humanos, filósofo con diplomado en gerencia de recursos humanos. Además es conferencista, consultor en Pioneros LATAM y profesor de posgrado en varias universidades. Ahora démosle la bienvenida a José Manuel para que nos presente retos, tendencias y desafíos que enfrentará el área de recursos humanos para este 2023. Recuerden, qué pena José, me gustaría recordarle a nuestros visores que pueden estar haciendo las preguntas para que tú nos colabores respondiendo estas preguntas. Claro que sí. Katy, muchísimas gracias. Muchas gracias a tus datos, a TRI. Y en nombre de Pioneros LATAM también por esta invitación el día de hoy. Para más que una conferencia, es hacer como una reflexión alrededor de todo lo que está pasando y va a pasar durante este año y el próximo año, luego de la pandemia. Por eso hemos querido titular esta conversación como tendencias, retos y desafíos en tiempos de post-pandemia. Quiero presentarme, aunque ya Katy pues lo hizo. Mi nombre, como le decía Katy, es José Manuel Vecino. Soy filósofo, especialista en talento humano, magíster en gestión ambiental y docente universitario. Y en este momento lidero un proyecto que es el proyecto de Pioneros LATAM. Pioneros LATAM es una iniciativa que nació con la pandemia, porque cuando, recuerdan ustedes, nos encerraron, vinieron las cuarentenas, todas las empresas pues necesariamente tuvieron que enviar a todos sus colaboradores a las casas para poder desarrollar pues como las tareas administrativas. Entonces comenzamos a diseñar básicamente diplomados, cursos, seminarios y consultorías sobre temas de formación y desarrollo del talento humano. Cuando llegó la pandemia, entonces nos encontramos pues como con unos escenarios inéditos, desconocidos, en los cuales cada uno de nosotros seguramente recuerda. Reaccionamos de muchas maneras y para muchos pues tuvimos algunas consecuencias personales en términos también de lo que significó quizá perder amigos, quizá perder el trabajo, el volver, y la palabra que más teníamos presente era reinventarse. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos tenemos que reinventarnos? Y comenzamos también como a buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Los colegios cerraron, las universidades también, comenzamos a diseñar nuevos modelos de comunicación, de ventas, se virtualizaron los portafolios comerciales, se digitalizó la compañía, la conectividad comenzó a ser mucho mayor, pero al mismo tiempo también comenzamos a integrar nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, además que como fue una crisis mundial, no era una situación particular, cada país comenzó pues también o los líderes de cada país y de cada organización comenzaron pues a tomar las decisiones que consideraron que eran como las más acertadas, las más oportunas. Recuerdan ustedes que antes de pandemia veníamos también con ese afán de lo que era la gerencia del cambio, lo que era el engagement, la consolidación de nuevas organizaciones mucho más competitivas. Todos los grandes gurús estaban pues como estableciendo alrededor de la organización pues las tendencias y los modelos. De esta manera es como nosotros también comenzamos entonces a abordar nuevamente lo que se llamó el gran regreso. Y el gran regreso implicó que nosotros como líderes de las organizaciones, como gerentes, como jefes, tuviéramos la oportunidad también de comenzar no solo a repensar, sino a recrear los procesos, los procedimientos y las maneras como lo hacíamos. Mucho lenguaje se nos volvió común: distanciamiento social, bioseguridad, el reinventarse. Decíamos que todos estábamos en la misma tormenta o en la misma barca. Comenzaron a aparecer pues toda una serie de elementos de solidaridad colectiva, y poco a poco
pues cuando ya todas las vacunas comenzaron pues como a generar la tranquilidad y la serenidad, pues todos nosotros comenzamos pues como a integrarnos nuevamente. Recuerdan ustedes que, y esto es importante antes de mostrar pues como las tendencias y los retos y los desafíos que vamos a ver, recuerdan ustedes que había una cosa que llamaba el teletrabajo y otra cosa que era el home office. Poco a poco pues comenzamos también a tener claridad de qué significaba cada uno de ellos, de cómo el teletrabajo pues hace parte pues como de una acción contractual, mientras que el home office o el trabajo en casa correspondía más en términos de la emergencia sanitaria también pues a la capacidad de poder desarrollar nuestras tareas desde la casa. Pero muchas industrias y muchas compañías pues obviamente debían necesaria y obligatoriamente mantenerse vigentes pues en el día a día de la vida social y de la vida empresarial. Por eso pues comenzó también lo que se llama el gran regreso, pero comenzaron a aparecer una serie de tendencias y una serie de cosas que más adelante lo vamos a mencionar también, pero simplemente lo quiero pues como poner como marco en esta conversación, y era todo lo que tiene que ver con la gran renuncia y la renuncia silenciosa, términos que quizá hemos escuchado. La gente no quiere o no quería volver otra vez a las oficinas, pero muchos por el contrario sí querían volver, muchos sí querían estar ahí nuevamente con sus compañeros, volver a recuperar los equipos de trabajo, pero otras empresas dijeron definitivamente todo esto que estas personas hacen lo pueden seguir haciendo desde casa. Cuando comienza el 2023, este año, pues tenemos que enfrentarnos a una nueva realidad, y es que la pandemia como tal pues ya ha ido disminuyendo, e incluso leía en estos días un artículo que dice ¿por qué estamos olvidando ya todo lo que fue la pandemia? Y de hecho sí, porque muchas personas comenzaron a impactarse, lo recuerdan ustedes, en términos de lo que significó aislarse, de estar nuevamente pues con el ámbito familiar, pero al mismo tiempo poder enfrentar toda esta serie de situaciones como era la soledad, la angustia, la tristeza, pues todos estos síntomas pues como de decir hay algo que no está funcionando bien, y efectivamente no estaba funcionando bien. Por eso para las organizaciones es muy importante el volver no solo a ser productivos, a ser competitivos, a desarrollar nuevas maneras de hacer las cosas y volver a recuperar a sus clientes, volver a fortalecer sus productos, el entenderse nuevamente dentro de los mercados, sino que en la parte propiamente de lo que tiene que ver con el talento como tal, aparecen estas tendencias que en lo personal me permito presentar a ustedes el día de hoy. Espero que podamos pues como compartirles. Quiero invitarles para que en la medida que vaya conversando, y de golpe a veces lo hago muy rápido, también puedan ustedes ir haciendo sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas respecto de cómo hemos vivido cada uno de estos componentes. Algunas son tendencias, otros son retos y otros son desafíos, y algunos cumplen con los tres elementos. Por eso no hice pues como una separación de estos 10 temas que hay. ¿Que podrían ser más? Seguramente que sí. ¿Podrían ser menos? No lo sé. Pero al final es la cotidianidad la que nos ha ido diciendo, mire, estos son los retos en los cuales nosotros vivimos. Entonces, vamos a hablar de virtualización del trabajo colaborativo, el uso de la inteligencia artificial en la gestión de los equipos remotos, la cultura de la diversidad y la inclusión, el microlearning y gamificación, los modelos de compensación alternativos, la retención del mejor talento, People Analytics y metodologías ágiles. Es probable que algunos de estos términos no los conozcamos o no los conozcamos bien, o de golpe sí los hemos escuchado, pero no tenemos pues como todo el contexto de lo que significan. Depende mucho del cargo que nosotros tengamos, ¿cierto? O sea, si nosotros pues somos gerentes, si somos directores, si somos coordinadores, o si somos pues como profesionales o ejecutivos pues en la gestión que nosotros realizamos, algo de esto seguramente ya nos ha tocado. Comencemos rápidamente entonces con el tema de la virtualización en el trabajo. Cuando hablamos de la virtualización es que tuvimos esa capacidad pues como de poder encontrar que los espacios
de conectividad no necesariamente y no tenían que ser presenciales. Por esa razón, comenzamos a hablar de teletrabajo como una alternativa, de que yo puedo hacer mis tareas, puedo ser productivo sin necesidad de estar presente en un sitio. Sin embargo, ahí hay un síndrome, ¿no? Es el síndrome del que tiene el gerente, del presencialismo. Quiere tener a la gente ahí, la quiere mirar, quiere saber que está. Incluso algunas personas también quieren estar allí porque quieren tener como esa retroalimentación más directa. Sin embargo, cuando hablamos de la virtualización, vemos que la frontera entre la vida personal y la vida laboral comenzó como a mezclarse, ¿no? O sea, de hecho, aquí en este momento en el que estamos, seguramente algunos de ustedes estarán paralelamente haciendo otra cosa. Eso, pues digamos que eso es una ventaja, pero al mismo tiempo para muchas empresas decían, eso es una desventaja porque yo no puedo saber si la persona efectivamente está totalmente entrado en la tarea que estamos haciendo. Cuando hablamos de la virtualización, para muchas compañías, o sea, en todo este tiempo en que por emergencia sanitaria tuvimos que estar encerrados, las empresas se dieron cuenta que hubo ahorros en agua, en energía. Algunas empresas incluso entregaron sus edificios porque ya no lo necesitaban, o sea, ya las personas estaban trabajando desde casa. Muchos han tomado la decisión de seguir trabajando desde casa, manejando pues como sus propios horarios, teniendo pues como la capacidad y la libertad pues también de moverse entre distintas tareas, atender incluso reuniones en otros espacios, etc. Todo tiene sus ventajas y todo tiene sus desventajas. Esta información que ustedes ven acá pues va a quedar en las memorias que ustedes podrán recuperar cuando puedan nuevamente ver este video y puedan bajar las ventajas y las desventajas que va a tener cada uno de estos retos y tendencias. ¿Ok? Bueno, entonces eso pues en cuanto a la virtualización. Pasemos, si les parece, entonces a la siguiente, que es el trabajo colaborativo. Cuando nosotros hablamos del trabajo colaborativo, estamos hablando de un término que quizá nosotros ya conocíamos, es la colaboración. Hace muchos años, cuando me dijeron, José Manuel, ¿será que me puedes dictar un curso de trabajo colaborativo? Y dije, ¿pero qué será eso? Bueno, puede ser en términos de colaboración, es el cómo cada uno de nosotros puede participar de un proyecto, de una idea, dando sus aportes, aportando sus conocimientos, experiencias, etcétera, de tal manera que podamos entendernos desde la diferencia, pero lo común. Es decir, el trabajo colaborativo, las metodologías colaborativas, las herramientas colaborativas, el aprendizaje colaborativo es un trabajo que permite involucrar a todos los que hacen parte de los equipos. En ese sentido, es muy importante el poder direccionar bien, uno, cuáles son los objetivos de la colaboración, y dos, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Hoy en día, nosotros sabemos que existen múltiples herramientas, como por ejemplo, en términos de las plataformas de Google y de Microsoft, tienen muchísimos, el SharePoint, el Keep, tienen los formularios, las bases de datos, las hojas de presentación, se pueden hacer los wikis. Los wikis se han convertido en una herramienta muy importante dentro de las organizaciones y es permitir que todas las personas puedan dejar de modo asincrónico su contribución y su aporte. También igual de modo sincrónico. De hecho, pues me imagino que algunos de ustedes han tenido la oportunidad seguramente de participar en un ejercicio colaborativo. Es decir, nos pasan un Padlet, por ejemplo, o un Mentimeter, o trabajamos con herramientas como Trello, como Concept Board. Hay muchísimas, ¿no? La invitación básicamente es cómo nosotros podemos incorporar herramientas colaborativas en las tareas que hacemos. A veces nos quedamos simplemente con las tormentas de ideas, con la lluvia de ideas, pero esas lluvias de ideas podemos llevarlas o manejarlas a través
de algunas herramientas que nos permitan pues como poner en común lo que nosotros sabemos. Esto puede tener algunas desventajas en términos de que si todo el mundo participa, pues obviamente quienes colaboran más, quienes tienen más idea, quienes de pronto han investigado o quienes tienen como más interés en sacar adelante el proyecto, pues lo hacen. Otros pues van simplemente al remolque, pero pues igual la herramienta está. Entonces, básicamente el tema del trabajo colaborativo es que el liderazgo es un liderazgo que se convierte en delegativo, por lo menos en este momento, para que luego pueda incorporarse pues en una decisión, en la formulación de un proyecto y el poder llegar hacia un éxito, ¿no? Que eso es lo importante. Aquí hay una cosa que me parece importante para terminar este tema del trabajo colaborativo, es no todos los proyectos colaborativos terminan en éxito. A veces no funcionan, pero no importa. Lo importante es que somos capaces de diseñar, implementar y poner en marcha un proyecto colaborativo. Pasemos ahora a otro digamos que este casi que cumple los tres elementos. Este es una tendencia, pero también es un reto y por supuesto un desafío. Desde antes de pandemia ya escuchábamos hablar de inteligencia artificial. Yo creo que ustedes lo recuerdan. Antes de pandemia ya hablábamos de inteligencia artificial. Entre otras cosas porque a partir del año 2011, en Hannover, cuando se lanzó todo el tema de la revolución industrial 4.0, apareció este tema de lo que era la inteligencia artificial con sus diferentes componentes, pues de la parte de la robotización, el Big Data, las simulaciones, el Internet de las cosas. Y una definición que era bien interesante en ese momento decía, realmente estaremos hablando de revolución industrial 4.0 cuando dos inteligencias artificiales sean capaces de hablarse entre sí sin que medie un humano. Es una definición bastante retadora, ¿no? Y ahora, ¿cómo estamos nosotros incorporando en nuestras organizaciones el tema de inteligencia artificial? ¿Y eso qué significado va a tener en términos de no solamente de productividad, no solamente de competitividad, sino también de fortalecer las competencias nuevas requeridas para los colaboradores? Pregunta, y ahí sí yo quiero demorarme 2 minutos y quiero escucharlos a quienes están participando. ¿Están ustedes ya implementando inteligencia artificial en sus organizaciones? ¿Cómo lo estamos adaptando en términos de recursos humanos, por ejemplo? ¿Lo utilizamos para selección de personal, para capacitación y desarrollo, para gestión de evaluación de desempeño, como búsqueda o estrategia de retención del talento? ¿Qué significa para nosotros el uso de la inteligencia artificial? Hoy está pues obviamente muy de moda el tema, y ayer mismo salió pues ya una actualización del GPT de OpenAI, en donde pues sí, ahora tenemos muchos especialistas, mucha gente que ya está trabajándole pues a lo que es la inteligencia artificial. ¿Cómo logramos nosotros incorporar entonces la inteligencia artificial en nuestro día a día? ¿Cómo lo logramos hacer para poder desarrollar nuevos proyectos? ¿Y para qué la estamos utilizando? O sea, yo creo que esto pues les ha pasado seguramente a algunos de ustedes, y es que a veces sentimos que es algo absolutamente novedoso, no sabemos si pasajero, pero como todos los días comienzan a aparecer nuevas inteligencias artificiales o nuevas alternativas para hacer video, para hacer imágenes, para texto, y con todo lo que eso significa en términos también de riesgos, ¿será que podrán algunas personas en algunos cargos perder su trabajo por causa de la inteligencia artificial? Los invito también a leer un blog. En el blog de Pioneros Latam escribí un pequeño artículo que se llama Inteligencia Artificial, Ángel o Demonio. Bueno, para algunos será un ángel porque es una bendición, porque nos ayuda, porque nos
nos permite seguir creciendo y fortaleciendo pues todo lo que tiene que ver con nuestra gestión. Para otros será el demonio. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a aproximarnos a eso. Entonces, pues esta es la invitación para ver cómo podemos nosotros incorporar en nuestras tareas, en este caso de talento humano, pero también en mercadeo, en el área de tecnología, por supuesto, y en financiero, etcétera. ¿Cómo logramos nosotros incorporar la inteligencia artificial a las tareas que realizamos? El otro punto tiene que ver con gestión de equipos. Inteligencia artificial. El siguiente punto es la cultura de la diversidad y la inclusión. Cuando hablamos de la cultura de la diversidad y la inclusión, ese es un tema que obviamente ha estado también bastante en boga. Y cada día pues tenemos se va fortaleciendo conceptualmente también todo lo que esto significa en términos de constitución, construcción, fortalecimiento y desarrollo de lo que es la cultura. Primer punto, cuando hablamos de la cultura, el ser culto es lo que nosotros cultivamos, lo que nosotros promovemos, en lo que nosotros creemos, y eso, la cultura comienza a generar el sentido de identidad. Es lo que yo en general llamo el modo nuestro de proceder. ¿Qué es lo que nos identifica y nos da identidad a nosotros como organización? Pero al mismo tiempo también, ¿qué es eso mismo que nos diferencia de otras organizaciones? Y cuando hablamos de la diversidad, pues tenemos que entender cuál es el contexto amplio de ser diverso. Cuando hablamos de ser incluyentes, por ejemplo, inclusión y diversidad pues van de la mano. Cuando nosotros comenzamos a revisar y a entender que no solamente se trata de una política de la organización, de una tendencia, porque está de moda ser incluyente, ser participativo, porque está de moda el discurso en donde, como discurso, que funciona, pero cuando comenzamos a entender y comenzamos a hacer un diagnóstico y una evaluación sobre qué tan diversos somos en términos de aceptación de las diferentes culturas que existen y cómo se van incorporando en nuestra organización, en términos no solamente de género, sino de raza, de región, religión, todo aquello que podamos hablar de lo que es diferente, cómo nos va llevando pues a construir esta cultura, y cómo la aprovechamos, ¿no? O sea, cómo la aprovechamos en términos de generar nuevas ideas para ser más competitivos, para ser más productivos, para consolidar equipos de alto rendimiento, y cómo desarrollamos lo que llamamos la empatía como tal, ¿ok? Bueno, muy bien. Luego, otra de las tendencias tiene que ver con el microlearning y la gamificación. Quizá hemos escuchado estos términos. Vean que hoy en día, si a nosotros nos envían un WhatsApp, yo he visto que hay en redes sociales una campaña en contra de las notas de voz. ¿Son ustedes también enemigos de las notas de voz? Contéstenme ahí, díganme sí, díganme no. ¿Cómo les parecen esas notas de voz que a veces son programas de radio de 3 minutos, de 4 minutos? Entonces, que ya uno dice, pues no tengo pues como tiempo. Por eso pues la discusión de querer hacer que la gente envíe su texto claro, concreto. Cuando hablamos de microlearning, tenemos una situación, y es cómo somos capaces nosotros de aprender con procesos cortos, temáticos, en donde simplemente se habla de la conceptualización, de lo que quiero mostrar, y por eso se llama microlearning. O sea, son cápsulas de aprendizaje. De hecho, muchas organizaciones tienen ya montados en sus sistemas de capacitación, universidad corporativa, etcétera, esas bibliotecas de microlearning, en donde sea por audio, sea por video, permiten que las personas puedan acceder a esquemas de conocimiento
que puedan aprender básicamente en 4 minutos, 5 minutos, 15 minutos, pues depende, por eso se llama el microlearning. Ya las personas incluso dicen, no estoy como en mucha disposición de hacer un diplomado, de hacer una especialización, o sea, esos ciclos de aprendizaje largos implican pues una decisión distinta, porque obviamente pues de eso se trata también. Y por eso las compañías también han trabajado mucho hacia el microlearning en el sentido de decir, no puedo sacar a las personas 8 horas, 16 horas o 24 horas para un programa de fortalecimiento o de entrenamiento de competencias, hagámoslo con modelos de microlearning. Es decir, para que sea más eficiente el aprendizaje, con una mayor flexibilidad y también, pues obviamente, cuando nosotros logramos esquemas metodológicos de aprendizaje rápido, podemos hacer que la gente recuerde y ponga en práctica eso que está aprendiendo. ¿Bien? No siempre se va a poder trabajar el microlearning, pero pues al final esta es una manera como nosotros sí podemos comenzar a aproximarnos a las redes de aprendizaje. Crear redes de aprendizaje tiene que ver también con los modelos colaborativos que hablábamos atrás, en donde cada una de las personas pues podría tener también algo que decir. Aquí, y quiero a modo de simplemente como de entendimiento, hacer esa diferenciación entre lo que van a ser los procesos de coaching, de mentoring, pero también en donde pues uno puede trabajar la parte conceptual de esos aprendizajes específicos, puntuales, mucho más cercanos al entrenamiento como tal que a otro tipo de aprendizaje. Por otro lado, una tendencia, esto sí es una tendencia que no sé si en sus empresas ya lo han trabajado, tiene que ver con la gamificación. Quizá ustedes han escuchado cuando hablamos en los modelos de capacitación, de la evaluación de la capacitación, que la gente dice, resulta que nos vamos a un curso, un seminario, un taller, a escuchar, o sea, la metodología primero no es dinámica, no se está utilizando ningún modelo, pues sea de outdoor, de Lego, bueno, todas estas alternativas metodológicas de aprendizaje que existen. Entonces se trabaja mucho más hacia el juego, ¿no? Hacia hacer que el aprendizaje se vuelva atractivo, que sea motivador, que sea divertido, pero eso requiere también una técnica, o sea, la técnica de la gamificación, la técnica de poder trasladar el contenido, o sea, hacer una transferencia del aprendizaje en donde no sea simplemente poner una filmina, poner una película, hacer un trabajo de grupos, hacer la presentación del trabajo, sino el poder combinar también estos juegos de aprendizaje. Ahora, precisamente gamificación y colaboración van juntos. Existen muchas plataformas en el mercado que permiten que la gente pueda aprender a través de juegos virtuales. Hoy en día, la virtualidad, pues como saben, pues esto llegó para quedarse, entonces hay que aprovecharla para los temas de aprendizaje, que permita que la gente retenga más la información y tenga más facilidad, pues también de aplicarla en casos reales. Alguna desventaja que es importante en la parte de la gamificación es que no a todo mundo le gusta el chiste, la chanza, o de pronto pues algunos facilitadores se vuelven demasiado divertidos. Entonces, para algunas personas dicen, no, así yo no aprendo, o sea, yo no sé ni cuándo está hablando en serio ni cuándo está hablando en broma. Entonces, o se pierde la credibilidad. Eso sí ya es un poco más grave también para el capacitador y para todo el proceso de aprendizaje. La siguiente tiene que ver con lo que llamamos los modelos de compensación alternativos. Obviamente, cuando nosotros hablamos de la compensación empresarial, acuérdense ustedes que compensación tiene que ver con todo aquello que recibe el trabajador por lo que hace, que no todo es necesariamente lo que contractualmente acordamos, el dinero, ni necesariamente todos aquellos otros beneficios que también la compañía pues ha ido dando. Entonces, digamos que en los últimos años se ha ido generando
unas maneras en las cuales las personas en la organización puedan fortalecer todo su proceso de engagement a través de la percepción que tienen de la compensación que reciben. Me refiero, recuerden ustedes que a veces hablamos de lo que tiene que ver con los modelos de pago alternativo, como el salario emocional o todas aquellas otras cosas que reciben las personas y que no necesariamente están contabilizadas pues dentro del acuerdo que nosotros habíamos hecho inicialmente. Por eso, cualquier actividad tiene que ser percibida por los colaboradores también como un beneficio adicional, porque a veces se nos vuelve también un factor higiénico. ¿Recuerdan ustedes lo que significa el factor higiénico? El factor higiénico es que hay muchas cosas que nosotros vemos en la vida cotidiana nos parecen normal, pero el día que nos la quitan, ahí sí lo resentimos. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las primas extralegales, con algunos beneficios que recibimos permanentemente, no podemos permitir nosotros desde talento humano o desde la dirección de la empresa en que se vuelva paisaje todas las cosas que recibe el colaborador como un beneficio, y que hemos pensado que darle pues como un mayor alcance en lo que queremos hacer. Por eso estos modelos de compensación alternativos tienen que ver, uno, con el salario emocional, que seguramente pues ustedes ya conocen, han trabajado y han implementado o lo tienen en sus organizaciones también. Entonces, pues bueno, ¿cómo impacta eso dentro del proceso de la estrategia de retención del talento? Porque al final, y de atracción también, ¿no? Porque acuérdense ustedes que siempre nos están mirando desde afuera. Siempre desde afuera están mirando y decir, bueno, en esta organización, ¿cómo compensan a sus colaboradores? Hay otro que es el modelo de compensación por competencias, en donde, claro, no es tan fácil hacer la medición, hacer la evaluación. Nosotros trabajamos por competencias en términos de la selección y lo sabemos hacer, hacemos el assessment, tenemos el diccionario de competencias, sabemos claramente cómo hacer una entrevista de competencias, podemos hacer el cierre de brechas, todo el proyecto de capacitación y formación. Y luego está el endomarketing. Endomarketing también pues es un término que seguramente nosotros conocemos, pero es esa publicidad hacia adentro de la misma compañía, o sea, cómo nosotros mismos generamos una mejor imagen de nosotros a través de qué es lo que queremos generar en la camiseta que nos ponemos, en lo que llamamos pues ese sentido de identidad. Por eso pues obviamente requiere pues una inversión por parte de la compañía, no solamente pues en dinero como tal, sino al final tenemos el cómo nosotros logramos identificarnos dentro de lo que nosotros hacemos para la compañía. Eso es el endomarketing. Muy bien, al final va a haber un espacio para responder las preguntas que algunos están haciendo. Entonces, avancemos para ver el siguiente modelo, que tiene que ver precisamente con lo que es la retención del talento. Miren, yo no sé cuántas personas están aquí del área de gestión humana o del área de talento humano, pero acuérdense ustedes que el propósito fundamental de la gestión del talento humano tiene que ver con atraer, retener y desarrollar el mejor talento. Recordemos eso, atraer, retener y desarrollar. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos nosotros en la organización una estrategia de retención del talento? Porque, claro, podemos tener estrategias de atracción, y creo que muchos de ustedes o algunos de ustedes están trabajando en este tema, de cómo logramos atraer el mejor talento, y lo logramos, y lo traemos, y seguramente implicarán esquemas de compensación, esquemas de beneficios adicionales, etcétera, ¿no? Porque pues todos queremos tener a Messi y a Ronaldo en nuestros equipos jugando. ¿Cuánto nos cuesta? Ahora, listo, lo trajimos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que se quede?
Yo no sé, y esa sería una pregunta interesante también para cada uno de ustedes en las organizaciones, ¿cómo está el nivel de retención del talento? ¿Cuáles son los indicadores que tenemos, no solamente en términos de rotación, sino también en términos de retención? Y cuando logramos diseñar esta estrategia, vean que mucha gente estaría dispuesta a quedarse en la organización si la compañía le permitiera hacer teletrabajo o home office 2 días o 3 días a la semana. Porque muchos de nosotros interpretamos en nuestra gestión que lo podríamos hacer desde casa. Contéstenme ahí, por favor, sí o no. ¿Creen ustedes? ¿Podrían ustedes, o sea, acordar con la empresa y decir, mira, hagamos trabajo híbrido? Yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen, muchos de ustedes están 100% virtuales, pero muchos también están en presencialidad y digamos que eso genera este gran fenómeno, o estos dos fenómenos que están allí, que es el de la renuncia silenciosa y el de la gran renuncia también. Les pido que me escríbanme en el chat ¿cómo ven esto? Esto podría hacer que las personas dijeran, oiga, listo, acepto, o sea, me parece bien, porque sobre todo quienes están en ciudades de capital grande, que gastan mucho tiempo en términos de transporte, de movilización, pero no solamente por el transporte y la movilización, es simplemente también porque entienden que podrían generar una mayor productividad si están en casa. Entonces, ¿cómo estamos trabajando en nuestra organización estos dos temas? Yo sé que tenemos que trabajar por la productividad, disminuir los costos de rotación, fortalecer la cultura, pero, pregunta, ¿hemos padecido también el tema de la gran renuncia? Yo no lo sé, o sea, hay países en donde ustedes lo saben, pues están todos los estudios hechos en donde dice ha habido gran renuncia, pero otros están en la renuncia silenciosa. Entonces, la verdad, ahí hay una reflexión un poco ética también para uno poder mirar y decir, bueno, ¿qué podemos hacerle, cierto? O sea, ¿qué podemos trabajar nosotros para evitar o por lo menos prevenir el tema de la renuncia silenciosa y poder trabajar un poco más consistentemente en términos de retención del talento? Para eso, la siguiente tendencia tiene que ver con el People Analytics. El People Analytics, seguramente muchos de ustedes lo conocen, lo trabajan, lo han implementado en sus organizaciones. Pues es como ese análisis de datos, y nace del Big Data, ¿no? O sea, cómo nosotros somos capaces de unificar y de integrar en una sola herramienta, o en una herramienta pues poderosa, robusta, que sea capaz de darme como todas las variables, o por lo menos la mayoría de las variables que yo necesito para las personas en la organización, para poder generar un plan de desarrollo, para poder generar un esquema de bienestar, para poder diseñar unas políticas de compensación, para poder incorporar también algunos otros modelos que tienen que ver pues con ajustar el tema de la diversidad, la inclusión, para poder identificar a partir de la evaluación del rendimiento, de la evaluación de desempeño de los trabajadores, cuáles son esos factores que sí puedo intervenir y cuáles son esos factores que no puedo intervenir, ¿de acuerdo? Entonces, un colaborador genera muchos datos, pero muchísimos. La pregunta es, necesitamos la ayuda del People Analytics, y la ayuda del People Analytics es el que me va a llevar precisamente a poder establecer en una serie de fases algunos proyectos que me permitan ser más intuitivos de lo que necesitamos nosotros para poder retener el talento. Acuérdense que al final tenemos que ir alrededor de esas tres palabras: el atraer, el retener y el desarrollar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pasemos entonces ahora al último. Bueno, está el de la gestión de equipos remotos. Fíjense ustedes que todavía
a pesar de 2 años de pandemia o 3 años, 2 años y medio, lo que sea de pandemia, la construcción de equipos sigue siendo un gran reto para las compañías y para los líderes. De hecho, cuando se fueron o nos fuimos todos a las casas, los líderes, los jefes de equipo, los gerentes, los directores, los que estaban al frente de los equipos, de pronto sintieron que ya no tenían un espacio en el cual reunían a la gente. Y vino todo ese primer proceso también como de volverlos a vincular a través del Zoom, Webex, Teams, Meets, etcétera, todas las plataformas alrededor de las cuales se podían hacer las reuniones, que si con cámara, sin cámara, cómo nos veíamos. Y luego también el sentido de pertenencia a un equipo. En ese sentido, el trabajo, fíjense que ya no es un equipo virtual, es un equipo remoto. Es decir, que podemos estar en cualquier lugar y desde allí no solamente nos conectamos, sino que somos capaces de contribuir. Y aquí en este desafío, porque gestión del equipo remoto es más un desafío, comenzamos a incorporar otros de los elementos que ya veíamos, ¿cierto? ¿Cuándo te sientes parte de un equipo? ¿Cuándo sientes que efectivamente tu contribución sí es importante, que sí es valorada? ¿Cuándo sientes que la contribución de los demás también importan para ti, ¿no? Entre otras cosas porque comenzamos a desarrollar y a fortalecer lo que es la autonomía de la persona dentro del equipo y su responsabilidad como tal. Entonces, esa es parte pues como del desafío que tienen los líderes nuevamente, y es volver a tejer el vínculo entre cada uno de los participantes para que no se quede convertido simplemente en un grupo, sino que sea efectivamente la construcción de una nueva experiencia colectiva que nos permita transformar los resultados que damos nosotros en la organización. Y por último, dentro de las tendencias, retos y desafíos, pues hablamos de lo que son las metodologías ágiles, que ustedes seguramente también las han escuchado en los últimos años, incluso antes de pandemia, pues ya venía pues como los primeros puntos alrededor de lo que son estas metodologías ágiles, en términos no solamente de rapidez, por decirlo así, sino de todo lo que realmente tiene que ver con la metodología como tal, y es hacer más eficiente y efectiva en términos de tiempo y recursos todo lo que nosotros hacemos para la organización, fomentando la innovación y la creatividad. En ese sentido, cómo nosotros a través de estas metodologías, y algunos de los que están presentes seguramente pues son ya certificados también en Scrum y en metodologías ágiles, pero muy enfocados al área de talento humano, podemos hablar de que es importante porque fortalece y mejora la colaboración y la comunicación del equipo, porque nos permite una gestión mucho más eficiente y efectiva, y nos ayuda pues como a identificar de manera pues ágil, eficiente y rápida pues cualquier situación, problema o cosa que podamos nosotros hacer. En ese sentido, pueden aparecer también algunas dificultades. Lo primero es el tema del cambio, y el cambio con su respectiva resistencia, con sus respectivos apoyadores y también opositores. Y también veamos entonces cómo logramos nosotros establecer unos modelos de acción que nos permitan pues también implementar para el área de talento humano específicamente estas metodologías ágiles como un diferenciador en términos de la gestión que nosotros realizamos. Quiero finalizar esta reflexión entonces, primero que todo pues dándole las gracias a cada uno de ustedes los que se han tomado este tiempo para acompañarnos, pero pues seguramente también habrán nuevas tendencias, otras tendencias. Por eso pues aquí le pregunto, ¿algo más? Aparte de estas 10,
es posible que existan otras tendencias. Entonces también quisiera pues como poder como escuchar algunas preguntas de las que nos van a hacer en este momento. Bueno, entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por estar. Voy a resolver algunas preguntas que me están pasando acá por interno. Y dice, ¿nos podría recomendar plataformas virtuales de aprendizaje con juegos para temas como el liderazgo? Por supuesto. Yo les mencionaba, hay pues una buena cantidad de plataformas o de herramientas que depende de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, por ejemplo, podemos usar Socrative, que es como para poder trabajar con los grupos sobre preguntas, el Mentimeter, que es para hacer encuestas. Podemos hablar también de Trello y Concept Board, que era lo que les mencionaba, para desarrollo de proyectos. Podemos utilizar a mí me gusta mucho, Educaplay. Personalmente me parece que Educaplay es una herramienta muy buena. Otras que conocemos también mucho, como Kahoot, por ejemplo, Quizzes, también herramientas colaborativas. Cuando hablamos de herramientas colaborativas, hablamos que tienen la posibilidad que otras personas puedan entrar simultáneamente a hacer su participación. Por ejemplo, SharePoint, Sway, las páginas colaborativas de Google, en donde pues allí están y podemos pues encontrar otras. Ahora, también hablando de gamificación, ustedes no se imaginan la cantidad de juegos y actividades que uno puede encontrar en la virtualidad. Desde el ahorcadito, ¿se acuerdan que jugábamos al ahorcadito cuando éramos pequeños? También está la ruleta para hacer preguntas y hacer respuestas. Bueno, o sea, hay infinidad pues como de preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta en las plataformas. Hay una que dice que ¿por qué es tan difícil generar una cultura de colaboración? Vean, la colaboración es muy importante en el sentido de que va asociada a la palabra participación. Y a muchas personas les da pena, temor, no son muy amigos de participar por una situación. Y es que en general en las empresas somos adultos. Y al adulto le da pena quedar en ridículo. Y como nos da pena quedar en ridículo, prefiero guardar silencio. Y como guardo silencio, me quedo sin colaborar. Y quizá teníamos un aporte muy importante que hacer. Por eso ahí está la responsabilidad del líder también, de buscar maneras. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, o cuando yo personalmente trabajo con grupos, en la virtualidad prefiero grupos pequeños, porque en el grupo grande la gente no habla. En los grupos pequeños hasta encienden la cámara. Entonces, esa es como una estrategia en la cual nosotros podemos trabajar. Bueno, muy bien. Yo quiero, pues no sé, preguntarle a Katy, no sé si hay alguna otra cosa, o si no, pues también quiero, por último, también invitarlos para que visiten, por supuesto, las plataformas de tus datos, de TRI y de Pioneros LATAM, en donde pues estarán soluciones y alternativas también tecnológicas de gestión para las tareas que ustedes realizan. En términos, en el caso de Pioneros LATAM, pues obviamente de hacer las capacitaciones y las formaciones. Ya el próximo miércoles comenzamos nuestro diplomado en gerencia de la capacitación, especialmente para todos ustedes que trabajan en el área de capacitación. Allí vamos a ver pues unos temas bien interesantes. Bueno, muy bien. Entonces, Katy, quedo pendiente. José, claro que sí. Mira que tenemos una pregunta sobre por qué es tan difícil generar una cultura de colaboración, disculpa. Sí, el tema de la cultura de la colaboración, como lo explicaba hace un momento, tiene que ver precisamente por los modelos metodológicos que se utilizan en las organizaciones, porque a veces no estamos acostumbrados a la tecnología. Esa es como la gran batalla también de la presencialidad, ¿no? O sea, ¿dónde somos más efectivos? Siendo presenciales cuando nos vemos cara a cara. De hecho, algunos están preguntando ¿por qué me citan a reunión? Me citan a reunión física, ¿no?
y nos citan a reunión física es porque quizá el jefe y los mismos compañeros dicen, este tema es tan delicado que no lo podemos hablar por Zoom, pero ¿cómo no lo vamos a poder hablar? Pero bueno, eso hace parte de la cultura y de la misma dinámica, ¿no? Claro que sí. Bueno, José, gracias por esta información que nos acabas de compartir. También queremos agradecerle a cada uno de nuestros visores por compartir esta experiencia con nosotros. Estos son los 10 retos, tendencias y desafíos que enfrentará el área de recursos humanos para este 2023. Desde tus datos esperamos que esta discusión haya sido útil y les haya brindado una perspectiva valiosa para cada uno de ustedes. Recuerden que nos pueden estar encontrando a través de nuestras redes sociales como @tusdatos. Pero José, antes que nada me gustaría compartirte una pregunta. Bueno, sí, ahí la estoy viendo, Katy, sí señora. Dice, ¿cómo debería prepararse las áreas de talento humano para estos retos? Y esa es una muy buena pregunta, porque obviamente es primero el poder identificar cuáles son los retos que tenemos. Lo segundo es poder saber si estamos en la disposición de tomar las decisiones necesarias para poder abordar, por ejemplo, todos los temas de digitalización, microlearning, diversidad, inclusión, trabajo, o sea, todos los desafíos que vimos. ¿Cómo nos preparamos? Nos preparamos, 1, conociéndolas. 2, diagnosticando el estado actual de cada una de estas tendencias. 3, elaborando un plan de gestión y un plan de trabajo que nos permita el poder intervenir de manera temprana incluso en cada uno de estos temas. Entonces, nosotros como responsables del área de talento humano, recuerden ustedes que tenemos también la responsabilidad de incrementar y fortalecer lo que tiene que ver con la motivación, el compromiso y el desempeño de los colaboradores en la organización. Y estos retos están asociados a esos 3 grandes resultados, que es a los cuales nosotros nos referimos cuando vemos la necesidad de fortalecernos como un área estratégica, es decir, que el resto de la organización nos vea a nosotros como personas que contribuyen, colaboran y que son necesarias para poder sacar adelante el resultado final de la compañía, que no es otro que el de generar rentabilidad, crecimiento y permanencia. Muchísimas gracias, Katy. Muchas gracias a ti, José, por compartir ese espacio con tus datos. Ha sido una experiencia muy bonita, la cual nos gustaría continuar ampliando, digamos, en otros webinars, en otros espacios. Y también muchas gracias a Lady por toda la información y el apoyo que nos ha brindado en este proceso. También le queremos recordar a cada uno de nuestros visores que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @tusdatos.co. Muchas gracias.